Hola, ¿qué tal? Excelente día tengan todas y todos. Hoy en nuestra clase de clínica procesal laboral vamos a ver lo que son las pruebas, mejor dicho. En particular, serán las pruebas dentro del procedimiento o los procesos laborales. En primera instancia, hay que definir qué es una prueba dentro del procedimiento laboral y la vamos a entender como cualquier medio de convicción en virtud de los cuales la inteligencia humana descubre la realidad objetiva para producir un estado de certidumbre en la mente del juzgador respecto de la existencia o inexistencia de un hecho controvertido. Aquí vamos a parar un momento y vamos a explicar más o menos a qué se entiende como prueba. Ustedes saben que para que el ser humano entienda la veracidad de lo que está diciéndose, o bien para comprobar algún relato, algún hecho, requiere de ciertos elementos para generar una especie de consentimiento, le vamos a llamar convicción, en donde lo que se relaciona es verdadero o es creíble de que haya sucedido. Generalmente pongo un ejemplo y es cuando, no sé si les ha pasado con sus hijos, en donde alguno de ellos jura y perjura de que no se comió los chocolates que se encontraban en la cocina o que les habían ustedes dicho de que no se los comieran y al final de cuentas les ven la cara llena de chocolate o con algunos elementos de color café. O la otra sería cuando dicen que ellos no rayonearon la pared, pero sus manos denotan ciertas tintas que se encuentran precisamente plasmadas en la pared de su casa. En estas dos ocasiones, lo que intento explicar es de que quizás el niño pueda dar algún tipo de argumento señalando de que no realizó la actividad o bien no fue responsable de las mismas. Sin embargo, existen ciertos elementos en donde a ustedes como padres, pues básicamente no les cuadra. El hecho de que diga que no, pero existen varios elementos en donde señalan que efectivamente realizó el acto, lo único que va a pasar es que les va a dar a ustedes convicción de que sí lo realizó. Y a contrario sensu, si esta persona señala que él no lo hizo y aparte él señala también de que lo hizo su hermano y el hermano está pintado, o tiene manchas o tinta que corresponden a las de la pared, pues ello le va a dar a ustedes una convicción de que quien realizó realmente esas obras de arte en la pared corresponderán al hermano. Yéndonos un poquito, no, los puse de manera un poco burda, pero es más o menos la relación que se pudiera manejar en esto dentro de los procedimientos laborales. Si el trabajador dice que fue despedido, pero el patrón a su vez presenta un documento en donde señala, donde está la fecha, en donde hay un relato por parte del empleado y al final tiene su firma en donde dice que está renunciando al trabajo, pues ese documento tendrá elementos de convicción para el juez para determinar de que lo que le está diciendo al ex empleado es de que no fue despedido, sino que esta persona renunció. Obviamente, y en materia de procesal laboral es un poquito más complicado porque la gran mayoría de los elementos o en este caso de pruebas que se utilizan, corresponden siempre o la gran mayoría en documentación privada. Y como ustedes saben, la documentación privada generalmente necesita otros elementos e incluso otras pruebas para generar la convicción que se quiere llegar. Es decir, no basta con que presente la renuncia, sino que tenga ciertas características en donde se diga o se cerciore fehacientemente de que esta persona efectivamente renunció. Y en un momento determinado, así lo determine el propio juez.
En segunda instancia, ahora hay que ver quién es el que tiene la carga de la prueba dentro del sistema laboral mexicano. Para esto, lo vamos a encontrar en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo. Para ello, primero hay que también determinar una situación también distinta a la mayoría de las materias dentro de sus procedimientos. En primera instancia, ¿se acuerdan de la teoría de que el que afirma está obligado a probar? Generalmente, o la mayoría de los procedimientos, así se establece. Quien está afirmando generalmente es el que tiene que probarlo porque es el accionante para que se genere el procedimiento laboral. Esto quiere decir de que no basta que se afirme, sino también que tengas algunos elementos en que se pueda comprobar o corroborar lo que se está diciendo. Eso, repito, en materia general. Sin embargo, aquí en materia laboral, bueno, procesal laboral, no resulta aplicable en toda su extensión. ¿Por qué? El legislador ha establecido que una de las partes en el procedimiento tiene mejor posibilidad de acreditar hechos controvertidos y esta sería, bueno, en este caso sería el patrón. Y no lo digo yo, lo dice la disposición legal, en este caso la Ley General del Trabajo. Bueno, la Ley Federal del Trabajo, mejor dicho. Y esto en razón de algo muy sencillo. Lo he hecho, lo he dicho muchas veces y espero que se siga recalcando. Los trabajadores como tal históricamente han sido discriminados, sobajados e incluso algunos de ellos no saben leer y escribir. Repito, ya lo he señalado con antelación. Existe un clima desfavorable hacia los trabajadores porque en un momento dado, si no saben presentar su escrito de demanda, pues creo que mucho menos, y no me dejarán mentir, tendrían la posibilidad de analizar, hacer una argumentación como una especie de estructura lógica para poder contradecir todo lo que diga el patrón. Repito, esto en primera instancia. Pero resulta ser de que en 1984 hay un cambio muy drástico en algunos artículos, en particular en el 784 y en el 804, donde la carga de la prueba o de algunas circunstancias están trasladadas al patrón porque en teoría ellos son los que tienen que realizarlas. Luego entonces, si ellos lo tienen que realizar, aquí la pregunta retórica es, ¿por qué tendría que hacerlo los trabajadores? Y aún más, cuando, repito, los trabajadores a lo mejor no tienen las condiciones de educación idóneas para comprobar los dichos de ambas partes. El primero de ellos, que nos señala el artículo 784, es la fecha de ingreso del trabajador. En este caso, pues se tendrá que hacer dentro del contrato y por lógica el contrato, como señala la ley federal, le corresponde o es obligatorio por parte del patrón. Asimismo, está la antigüedad del trabajo, que la genérica será desde el momento en que se firma el contrato de trabajo y la específica es del puesto en donde estaba trabajando, la cual puede variar dependiendo de el grado o grado nivel del trabajo que se estaba realizando. Las faltas de asistencia del trabajador. Si se fijan, esta prueba como tal se encuentra controlada por parte del patrón. Asimismo, la causa de rescisión del contrato en el trabajo. Eso quiere decir de que, pues si el patrón es el que me está corriendo, él es el que tiene que levantar el acta y pues si bien el que tiene la posibilidad de presentar la copia sería el empleado, pues obviamente, bueno, no sé ustedes, pero dudo mucho que lo vaya a presentar. También está la terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado. Para ello, el patrón es el que tiene que señalar cuándo es que se termina la obra o cuánto tiempo fue el plazo.
que se le dio a dicho trabajo. De lo contrario, acuérdense que bajo el principio de estabilidad económica, bueno, en este caso laboral, debiera ser indefinido, salvo que precisamente la obra fuera por tiempo determinado o la propia obra determine su final. También están la constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido. Esto también el patrón debe de tenerlo. Obviamente el contrato de trabajo, la duración de la jornada de trabajo, pagos de días de descanso y obligatorios, disfrute y pago de las vacaciones, pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad, monto y pago de salarios, pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y la incorporación o en este caso la aportación al Fondo Nacional de Vivienda. Asimismo, cuando se presenta de la demanda por parte del ex empleado o ex trabajador, el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir, mejor dicho, en juicio los documentos que a continuación se precisan. Nada más por el hecho de que haya una denuncia, o en este caso una demanda, al momento de que se le corre traslado, lo que deberá hacer el patrón es entregar lo siguiente: el contrato individual de trabajo que se celebre cuando no exista un contrato colectivo o contrato ley aplicable. Asimismo, las listas de raya o nómina de personal cuando se lleven en el centro de trabajo o recibos de pago de salarios. También los controles de asistencia cuando se lleven en el centro de trabajo, los comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Y hay otro que es el quinto, que es el de coladera, que serán las demás que señalen las leyes. Por ejemplo, la inscripción en el Seguro Social. Como tal, no está señalado en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, es una obligación por parte del patrón conservar el registro y sobre todo las aportaciones que se le dan a dicho seguro. Para el caso de estos documentos, en lo que se refiere el contrato, bueno, los contratos deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después, porque recuerden que es el tiempo en que se prescribe dicha acción. Los señalados por las fracciones 2, 3 y 4 durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción 5 conforme lo señalado en la ley que lo rija. Esto se refiere a los demás que señalen otras leyes. Ahora bien, vamos a empezar lo que es la prueba confesional. En este caso, la definición es el reconocimiento expreso o tácito que se hace o que hace una de las partes de los hechos que se le imputan en la demanda y que les perjudican. Estos, per se, tendrán que realizarse, bueno, como son actos personalísimos, solamente se podrán desahogar por quien tiene capacidad para actuar en juicio. En este caso, también tenemos que definir lo que son las posiciones, que son enunciados afirmativos que se articulan a la contraparte para que los confirme o lo niegue. No sé si les ha tocado, pero es un pliego en donde se señala, por ejemplo, es verdad como lo es de que fulano de tal, Fidel Moisés, fue empleado suyo durante los últimos 4 años. En este caso, lo que va a hacer es confirmar o negar. Para el caso que nos ocupa, la confesional la vamos a dividir en dos, lo que son las confesionales de parte y la confesional del representante legal y confesión de hechos propios. La confesional de parte son las manifestaciones contenidas ya sea en las posiciones que se articulen al absolvente o bien las que se alleguen, mejor dicho, a los autos por cualquiera de las partes y que les perjudique. ¿Cómo será esto? Por ejemplo, en la contestación de la demanda, si dejara algún acto que no haya contestado o que nunca se contestó, se entenderá que esa parte en particular no fue controvertido y por lo tanto se tiene como cierto. En este caso será una confesión tácita, la cual le va a perjudicar a esta parte.
En cuanto a la confesión del representante legal y confesión para hechos propios, ya hemos establecido que la confesión implica el reconocimiento de hechos que perjudican al absolvente. Por ello, se establece una distinción entre representante legal, es decir, representante del patrón, y confesional para hechos propios. En el primer caso, la parte actora puede ofrecer la confesional de quien representa al patrón. Es decir, cuando exista, ¿cómo lo puedo decir? Cuando sea una persona moral. O sea, no puede llegar y, hola, ¿qué tal? Soy HIV. No puede pasar eso. Tendría que ser su representante quien, de acuerdo a el acta constitutiva de la empresa, sea el posibilitario, bueno, quien se le tenga la posibilidad de presentar dicha confesión. En este caso, la persona debe absolver las posiciones que se le articulen, dado que los hechos que contengan dichas posiciones deben serle conocidos, dado que representa al patrón o la empresa. En tanto que la confesión para hechos propios se requiere a directivos o funcionarios a los cuales la parte actora les imputó algún hecho en concreto. Esta distinción resulta importante al momento de que el tribunal, bueno, en este caso la Junta, califica las posiciones previo o antes de articularlas al absolvente. ¿Por qué esta distinción? No es lo mismo que sea una confesión del representante legal, que es ¿cómo lo puedo decir? El máximo que pudiese tener mayor grado de responsabilidad, por decirlo de una manera, de la empresa respecto a lo que hagan algunas partes de algunas áreas de la propia empresa. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se trate de confesión de hechos propios por parte de algún director o de algún jefe, lo único que va a estar haciendo es articulando, por decirlo así, de una serie de hechos que tuvieron como conclusión el despido, tomando este caso, este ejemplo, el despido de alguno de sus trabajadores. ¿Cómo se va a desahogar la confesional? En primera parte, las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito que exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia. Las posiciones se formularán libre, pero deberán concretarse a los hechos controvertidos. No deberán ser insidiosas o inútiles. Para nuestro caso, serán insidiosas las posiciones que tienen a ofuscar, mejor dicho, la inteligencia del que ha de responder para obtener una confesión contraria a la verdad. Y siempre doy el mismo ejemplo. Imagínense que alguien les pregunta, ¿sí o no vas a dejar de fumar? Como tu única obligación es decir sí o no, si tú dices sí voy a dejar de fumar, implica que tú estabas fumando, pero que ya no lo vas a hacer. Sin embargo, pónganse en la posición de la persona que le están preguntando y resulta ser de que él nunca en su vida ha fumado, pero la pregunta implica de que sí lo haya realizado. O bien, si le dice, si responde que no, va a implicar de que, aunque él nunca haya fumado, estaría señalando de que siempre siempre ha fumado y que no lo va a dejar de hacer. Luego, entonces, estas preguntas son que se ponen de tal manera que al momento de responder por parte del trabajador o alguna de las partes, confiese algo que realmente o no pasó o que no quería responder de una manera que le perjudicara. Por el otro lado están las posiciones inútiles, que serán aquellas que versan sobre hechos que hayan sido previamente confesados o que no están en contradicción con alguna prueba o hecho fehaciente que conste en autos o sobre los que no exista controversia. Es decir, si les dicen, si desde el momento de contestar el patrón, bueno, en este caso el demandado, señala de que efectivamente trabajó esta persona en esa empresa, si se presentara un desahogo de confesional y dice,
es verdad como lo es que fue su trabajador, si se fijan, sería inútil porque ya fue confesado por parte del patrón de que efectivamente estuvo trabajando en dicha empresa. Asimismo, el absolvente, bajo protesta de decir verdad, responderá por sí mismo de palabra, sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por por persona alguna, ya que, repito, las confesionales son personalísimas. Por eso tiene que ir la persona, valga la redundancia, el sujeto ante la junta y exponer, o mejor dicho, responder dichas preguntas. Asimismo, no podrá valerse de borrador de respuestas. Lo que sí podrá hacer es de que consulte simples notas o apuntes, siempre y cuando dichas notas sean para auxiliarlo en la memoria. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar textualmente en el acta respectivo. Cuando sean formuladas por escrito, este se mandará agregar a los autos y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente. Si no se firma el pliego, la Junta podría regular el procedimiento para que firme dicho documento, puesto que en caso de omitir la firma no se podría valorar la prueba, porque no se entendería que lo hizo, vamos, no tendría la certeza de que quien lo realizó sea precisamente la persona que debería de haberlo hecho. También las posiciones serán calificadas previamente y cuando no reúnan los requisitos a que se refiere la fracción segunda, la Junta las desechará asentando en autos el fundamento y motivación concreto en que apoye su resolución. Si corresponde o tiene características como las que ya vimos que son inútiles o que sean insidiosas, los va a tachar la Junta y va a justificar por qué lo está tachando. Como ya adelantamos, el absolvente contestará las posiciones afirmando o negando, pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o los que le pida la Junta. Asimismo, las respuestas serán constar textualmente en el acta respectiva. Por ejemplo, si le dice, es verdad como lo es de que esta persona fue trabajador suya, y si el otro dice que sí, puede ser que la Junta señale desde cuándo o cuándo fue que firmó su contrato. Entonces, el patrón va, bueno, la persona que esté contestando va a responder la fecha exacta. Cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones sobre hechos propios ya no labore para la empresa o establecimiento, previa comprobación del hecho o el oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio donde deba ser citado. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del conocimiento de la Junta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas. Y la Junta podrá solicitar a la empresa que proporcione el último domicilio, puesto que él lo tendrá, que tenga registrado de dicha persona. Generalmente se tiene un registro de todas las personas que elaboran, e incluyendo, por ende, el domicilio que haya señalado. Ahí podría pasar después, que pudiese ser de que haya señalado algún domicilio, pero nunca vive ahí. Ese sería punto de aparte y a lo mejor vemos ese procedimiento posteriormente. Si la persona citada no ocurre el día y hora señalados, pues la Junta la hará presentarse por parte de la policía. Bueno, se va a llegar de la fuerza pública. Ahora veremos lo que es la documental, que será la cosa o representación material para reproducir o expresar por medio de signos una manifestación del pensamiento y por ello desde siempre los documentos han sido y son los medios probatorios más eficaces para acreditar hechos controvertidos. Como ya lo he señalado, existen varios tipos de documentos, pero en particular vamos a ver lo que son las documental pública y privada, que son dos grandes clases en donde se divide esta prueba. Respecto a la documental pública, serán aquellos expedidos y o autorizados por un funcionario con fe pública en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas y en el procedimiento tienen pleno valor probatorio. Un ejemplo sería el fe notarial que se le haga al acta constitutiva de alguna empresa. Dicho documento que se encuentra eh,
pasado, por decirlo de una manera, ante notario público, se entenderá que tiene valor pleno para los efectos del procedimiento en específico del caso que estemos llevando. Y también está la documental privada, que esta tiene la característica que carecen los documentos públicos porque no tienen un valor pleno probatorio y serán aquellos en que se consignan acuerdos entre las partes independientemente de que ellos participen bueno, en este tipo de documentos un funcionario público. Podemos tener como ejemplo el propio contrato de trabajo. Asimismo, vamos a ver lo que es el cotejo y compulsa. Se entiende como el examen de dos o más documentos mediante un procedimiento de comprobación a fin de identificar, este, valga la redundancia, su identidad o autenticidad, ya que si no tiene una identidad o autenticidad, se podrá llevar el procedimiento que le llamamos objeción de documentos. Y esto se da cuando una de las partes ofrece un documento y dicho documento, la contraparte va a tener la posibilidad de objetarlo, argumentar respecto de la autenticidad o no de ese documento. Y uno de los medios más para acreditar esa objeción es precisamente el cotejo y compulsa cuando son parte de un legajo o una copia de otro documento, ya que si se trata de documentos originales, la forma de autentificarlos es por vía de la ratificación y en caso de negativa, del reconocimiento de firma. Y aquí se establecerá o se necesitará el desahogo pericial de caligrafía o grafoscopía. Será muchas veces, mejor dicho, a través de la objeción de documentos confirma. Muchas de las veces se señala que a lo mejor algunos documentos fueron firmados con posterioridad a la que supuestamente se debería de estar estableciendo, o bien se firmaron muchísimo antes, dándole la suposición de que esos documentos fueron firmados de forma, ¿cómo le podría decir? Coactiva y se da definitivamente cuando se firma al principio de un contrato, se les presenta el contrato y también una hoja en blanco o bien ya se redacta lo que se conoce como renuncia, que es una actividad muy común, por desgracia, en algunas empresas en donde se presenta este, el propio contrato y a la vez se les presenta lo que es la firma de renuncia, una hoja señalando su renuncia. Cuando así sucede, o peor aún, muchas de las veces se falsifica la firma entonces, a través de peritos, bueno, primero, a través de la objeción de documentos, se solicita a un perito de que califique o verifique que la caligrafía o la tinta corresponden de forma veraz al documento. Por otro lado, vamos a ver lo que es la testimonial. Un testigo es la persona extraña a un juicio que declara acerca de los hechos controvertidos en relación procesal. Aquí me detengo un poquito. Las personas, bueno, estas personas extrañas al juicio, em, como tal, implican eso. Son extrañas o ajenas, pero tienen algo que aportar al caso en concreto. ¿Y por qué son importantes este tipo de testimonios? Porque a pesar de que están fuera del caso como tal, bueno, más bien, eh, existen hechos controvertidos que no tienen algún tipo de relación con ellos y por eso son relativamente más objetivos a las complicaciones o a las controversias que se están suscitando. La importancia radica en que si bien ellos no tienen nada que perder respecto al caso, sí aportan para determinar o para que el juez haga una valoración o tenga algún tipo de convicción para inclinarse por una parte
o en este caso por otra. Siguiendo con los casos, imagínense en un despido justificado, generalmente la relación para poder hacer eh, ese documento sería en principio de cuentas entre el patrón y el trabajador, pero para que exista publicidad, o que sea percatado por otras personas para que se cercioren que efectivamente sucedió dicho acto, generalmente se pide que entren en dos testigos o tres testigos para que verifiquen que sí se realizó esa acción. Pueden ser a través de los testigos idóneos, que serán aquellos que tienen relación directa con la litis, los testigos aleccionados, que serán aquellos que se presume fueron preparados previo a su declaración, que eso casi no se da en el sistema mexicano. Y existen otros, aunque no lo crean, que se llaman testigos de oídas, que son los que se refieren a hechos que les fueron comentados. Pues bien, de estos tres, el que obviamente vamos a necesitar son los testigos idóneos, que tuvieron a través de sus sentidos, tuvieron la posibilidad de, de cerciorarse que el acto a que se refieren las partes fueron reales o vamos, existieron en un momento dado. ¿Cómo se ofrecen este tipo de testimoniales? Bueno, la aceptación o desahogo de esta prueba se encuentra supeditada a la buena o la mala memoria o buena o mala fe de los que rinden testimonio. Por ello resulta una prueba que en la mayoría de las veces carecen de la certidumbre y eficacia que reflejan los documentos, pero aunque vamos, no tengan la misma relevancia, si los propios documentos señalan una acción y el testimonio lo señala de igual manera, lo que va a pasar es que lo va a reafirmar, lo va a robustecer, mejor dicho, y le va a dar mayor convicción al juez o en este caso a la junta, de verificar que existió el hecho. Como práctica general, las pruebas se contienen un escrito en la que se relaciona sin que se requiera un orden especial. No sé si se han fijado, en muchos de los escritos de demanda, al final se ponen pruebas y dicen, testimonial. Bueno, primero va confesional, luego testimonial, documental pericial y en general, pues ponemos las clásicas, la presuncional, y la instrumental de actuaciones. Lo que sí es muy importante es de que siempre se tienen que relacionar los hechos con las pruebas que quieren acreditar a los mismos. Dentro de las reglas de la testimonial, solo podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada hecho controvertido que se pretenda probar. Aquí se dan esos tres testigos, porque no sé, la verdad es que cuatro no sé por qué serían muchos o dos serían menos, pero así está señalado. Se creyó, me habían dicho a través de los legisladores, que tres testigos serían más que suficientes por cada hecho para determinar de que si los tres dijeron exactamente lo mismo, se pudiese entender de que fue veraz esos hechos. Para ello, van a indicar el nombre y domicilio de los testigos. Cuando existe impedimento para presentarse directamente a los testigos, deberá solicitarse a la Junta que los cite, señalando la causa o motivo para bueno, en este caso justificar que le impida presentarlos directamente. Muchas de las veces es porque no quieren ir. También suele ocurrir en la práctica que se cometió la omisión de señalar el domicilio de los testigos cuando se solicita que la Junta los cite y que la contraparte objeta la prueba por esa razón. En tal hipótesis, el Tribunal Laboral da un término de 3 días a la parte oferente para que señale el domicilio del testigo, apercibiéndolo de que, en caso de no hacerlo, se tendrá por desierta la prueba. Aquí si se fijan, les da chance todavía la junta de que si omitieron poner el domicilio para que lo vayan a citar, les va a dar esos 3 días extra para resarcir dicha omisión. También, si el testigo ratifica
bueno, radica, mejor dicho, fuera del lugar de residencia de la Junta, el oferente deberá, al ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por escrito al tenor de la cual deberá ser examinado el testigo. De no hacerlo, se declarará desierto. Asimismo, exhibirá copias del interrogatorio, las que se pondrán a disposición a las demás partes para que dentro del término de 3 días presenten su pliego de preguntas en sobre cerrado. Si se fijan, aquí no solamente la parte oferente es la que puede hacer las preguntas, también la contraparte lo podrá realizar con el objetivo principal de contradecirlo. Y el interrogatorio para el desahogo de la prueba debe ofrecerse en sobre cerrado, de lo contrario la Junta desechará dicha aprobación. Cuando el testigo sea alto funcionario público, a juicio de la Junta podrá rendir su declaración por medio de oficio, observándose lo dispuesto en el artículo en lo que le sea aplicable. Recuerden que muchos servidores públicos no pueden ir a citas de este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor no imagínense a nuestro presidente yendo a la Junta de Conciliación y Arbitraje para ver algún despido de algún trabajador ahí en Palacio Nacional. En este caso, por su trabajo, por su agenda, podemos decirlo de una manera, pues no podría ir ante la Junta a dar testimonio. Lo que parece, bueno, en este caso lo que haría es a través de un oficio responder cada una de las preguntas. También, si el testigo deja de concurrir a la audiencia y de los autos se desprende que ha sido debidamente notificado, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en los autos, aplicándole los medios de apremio. Generalmente, cuando se le cita, al final se señala de no acudir en tal fecha, se le impondrá, puede ser desde una amonestación, una multa o bien incluso un arresto administrativo. El testigo que ignore el idioma español rendirá su declaración mediante un intérprete que será nombrado por la autoridad en el que protestará su fiel desempeño. Muchas veces se da, obviamente, en zonas o regiones de México donde el idioma que se utiliza como tal, el cotidiano, vamos, no es el español, sino puede ser el náhuatl, el maya u otro lenguaje indígena. Y de forma contraria, también pudiese ser de que a lo mejor se trate de un trabajador extranjero cuyo idioma natal sea alemán, francés, ruso, en donde pues prácticamente, vamos, no tenga la posibilidad de expresarse en el idioma español. Por ello, la necesidad del intérprete. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia y recuerden que en la plataforma se encuentran la actividad de esta semana y tendrán hasta el próximo miércoles para realizarla. Muchísimas gracias y por favor cuídense mucho.